Hola a todos mis queridos seguidores. Qué alegría tenerlos de vuelta en el canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa, y que ha generado muchísima conversación en redes sociales y en el mundo del espectáculo. Vamos a hablar de algo que a menudo, cuando se trata de relaciones, puede ser doloroso, confuso y dejar una marca profunda: la percepción de la injusticia en el amor. Específicamente vamos a desgranar esa idea que se ha rumoreado y que muchos han sentido. ¿Demet Özdemir y Can Yaman, hubo injusticia en su relación cuando el amor era evidente? Sé que este es un tema delicado, y mi intención aquí no es juzgar a nadie, ni mucho menos, sino analizar desde fuera, con todo el respeto del mundo hacia ambos artistas, lo que se percibe, lo que se dice y cómo estas situaciones pueden afectar a las personas involucradas y, por supuesto, a quienes observamos desde la distancia. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas si quieren, porque vamos a desentrañar este misterio, y quizás, a encontrar algunas lecciones universales sobre el amor y las relaciones. Y antes de empezar, si todavía no lo han hecho, les hago una invitación muy especial: suscríbanse al canal. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos, donde exploramos temas fascinantes del mundo del espectáculo y mucho más. Ahora sí, entremos de lleno. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman, para quienes no estén al tanto, fue una de esas que cautivó a millones. Dos estrellas emergentes con un carisma arrollador, que compartieron pantalla en la exitosa serie Erkenzikuş. Y ahí, entre escenas de pasión, comedia romántica y diálogos chispeantes, nació una conexión que, para el público, era palpable. Se veía en sus miradas, en sus sonrisas, en la química que traspasaba la pantalla. Y como suele suceder en estos casos, los fans rápidamente empezaron a desear que esa magia que veían en la ficción se trasladara a la vida real. Y así fue, o al menos, eso es lo que se hizo público. Demet y Can confirmaron su relación, y las redes sociales explotaron. Se convirtieron en una de las parejas más comentadas, admiradas y, podríamos decir, envidiadas del momento. Cada aparición pública juntos, cada foto compartida, cada gesto de cariño era analizado con lupa. La gente se enamoró de la idea de ellos dos juntos, de su energía, de su juventud, de su éxito. Parecía la historia de cuento de hadas perfecta en el mundo del espectáculo turco, con proyección internacional. Sin embargo, como bien sabemos, las relaciones, sobre todo las que se desarrollan bajo el escrutinio público, rara vez son tan sencillas como parecen. Y con Demet y Can el camino, al parecer, tuvo sus curvas. Con el tiempo empezaron a surgir rumores de distanciamiento, de problemas internos, y finalmente, la noticia de su ruptura. Y es aquí donde entra la parte que nos ocupa hoy: la percepción de que por parte de Can, hubo una injusticia hacia Demet, especialmente si ella lo amaba profundamente. ¿Qué significa esa injusticia en el contexto de una relación que terminó? A menudo, no se trata de un acto específico y flagrante de infidelidad o maltrato, aunque a veces sí. En muchos casos como este, la injusticia percibida proviene de una serie de comportamientos, actitudes o decisiones que, desde fuera, o desde la perspectiva de quien se siente herido, se interpretan como una falta de reciprocidad, de respeto o de compromiso. Pensemos en algunos de los elementos que se han comentado en los medios y en las redes sociales sobre la relación de Demet y Can. Se hablaba de un Can Yaman muy volcado en su carrera, en su proyección internacional, que estaba experimentando un ascenso meteórico en ese momento. Esto, en sí mismo, no es negativo. El éxito es algo que todos buscamos, y es admirable que ambos lo estuvieran construyendo. Sin embargo, cuando una de las partes en una relación prioriza de forma desmedida sus objetivos profesionales, a veces, y sin quererlo, puede descuidar la parte emocional de la relación. Aquí es donde entra la subjetividad y la interpretación. Si Demet, que en ese momento también estaba construyendo su carrera, sentía que su relación no recibía la atención, el cuidado o el compromiso que ella anhelaba, entonces podría haber empezado a sentir esa injusticia. Imaginen, uno está en un momento de entrega total a una persona, compartiendo sueños, ilusiones, y percibe que la otra parte, aunque pueda haber cariño, está más enfocada en otros horizontes, en proyectos individuales, en la fama. Esto puede generar una sensación de desbalance, de estar dando más de lo que se recibe, o de que las prioridades no están alineadas. Se decía, por ejemplo, que Can Yaman, en pleno apogeo de su fama, tenía una vida social muy activa, rodeado de gente con compromisos constantes, y que quizás esto restaba tiempo y espacio a la relación con Demet. Si Demet sentía que, a pesar de todo el amor que ella pudiera estar ofreciendo, Can no estaba igual.
mente presente o comprometido de la forma que ella esperaba, esa brecha podría haberle causado dolor y la sensación de haber sido tratada de forma injusta. Es como si ella estuviera en una ópera, disfrutando de cada nota, y él estuviera asomándose a la ventana, distraído por lo que sucede afuera. Otro aspecto que a menudo genera esta percepción de injusticia es la falta de comunicación o la comunicación deficiente. Si Demet sentía que sus necesidades emocionales, sus preocupaciones, o sus deseos de mayor cercanía no estaban siendo escuchados o atendidos por Khan, esto podría haber llevado a una acumulación de frustración y a la sensación de que él no la comprendía o no la valoraba en la medida que ella merecía. En una relación, la comunicación es el pilar fundamental. Si ese pilar se tambalea, toda la estructura puede venirse abajo. Y luego está el factor de la fama. Cuando dos personas tan populares están juntas, la presión mediática es inmensa. Cada movimiento, cada palabra, cada ausencia es analizada. Es posible que Khan, sintiendo la presión de mantener su imagen de galán, o de estrella internacional, haya tomado decisiones que, aunque no fueran malintencionadas, afectaran a la relación. Quizás para proteger su imagen, o para seguir en la cresta de la ola de su carrera, tuvo que mantener una cierta distancia o adoptar ciertas actitudes que Demet interpretó como una falta de respeto o de compromiso hacia ella. Ahora, es crucial recordar que esta es una interpretación basada en lo que se ha visto y se ha dicho. No tenemos acceso a sus conversaciones privadas, a sus sentimientos más íntimos. Sin embargo, la percepción pública, cuando es tan fuerte y generalizada, a menudo tiene un germen de verdad. Si la mayoría de la gente y especialmente los fans que seguían de cerca la relación, sintieron que algo no estaba bien, que había un desbalance, que Demet merecía más, es porque, de alguna manera, se percibía esa tensión. Y aquí viene el punto crucial sobre la injusticia, cuando uno ama profundamente. Cuando uno ama a alguien, se entrega. Se abren las puertas del corazón, se comparten vulnerabilidades, se construyen ilusiones. Si esa entrega no es correspondida de la misma manera, o si la otra persona, por las razones que sean, no está en la misma sintonía emocional o de compromiso, el que ama se siente expuesto, herido y sí, a menudo, tratado injustamente. Es la sensación de haber dado lo más preciado, y sentir que no ha sido valorado o cuidado como se merecía. Podríamos imaginar a Demet en algún momento sintiendo esa profunda conexión con Khan, deseando construir algo sólido, y quizás, al ver las prioridades de él, sintiendo una punzada de decepción. Esa decepción alimentada por la distancia percibida, por la posible falta de atención, por el torbellino de la fama que quizás lo alejaba de la intimidad, podría haber desembocado en la sensación de que ella que lo amaba, estaba sufriendo una injusticia. No una injusticia de maldad, quizás, sino una injusticia de desatención, de prioridades divergentes, de no estar a la misma altura en el compromiso emocional. Es interesante pensar cómo estas situaciones se desarrollan. A veces las personas no son conscientes del daño que causan, o simplemente sus propias necesidades y objetivos vitales son tan fuertes que eclipsan las de los demás. Khan Yaman estaba en un momento cumbre de su carrera, y es natural que quisiera aprovecharlo al máximo. Pero el amor, para ser sostenible, requiere equilibrio. Requiere que ambas partes se sientan vistas, escuchadas, valoradas y apoyadas en sus propias trayectorias, pero también que encuentren tiempo y espacio para nutrir la relación. Si Demet sentía que ese equilibrio no existía, y que a pesar de su amor, sus necesidades no estaban siendo satisfechas, entonces la percepción de injusticia es completamente comprensible. Se trata de sentir que mientras uno está dando el 100%, el otro, quizás por estar en otro viaje, o por otras razones, no está ofreciendo lo mismo. Y en el amor, la reciprocidad es fundamental, no en un sentido matemático de dar y recibir exacto, sino en un sentido de compromiso y de sentir que la otra persona está igualmente invertida en la relación. Los fans que lo seguían pudieron haber sido testigos de cómo, a pesar de la evidente química y el amor que exudaban en pantalla, en la vida real, la relación parecía tener altibajos, o quizás, que el foco de uno estaba más en su proyección que en la consolidación de la relación. Y cuando uno se identifica con una pareja, y siente que uno de ellos está sufriendo, es natural que sienta empatía y que incluso, se posicione del lado de quien percibe como la víctima de la injusticia. La propia Demet Özdemir, años después, ha hablado en entrevistas sobre sus experiencias y sobre la importancia de la autenticidad y el respeto en una relación. Si bien nunca ha entrado en detalles escabrosos, sus palabras a menudo sugieren una búsqueda de relaciones más equitativas y saludables donde la comunicación y el entendimiento mutuo sean primordiales.
Esto para muchos es una señal de que en el pasado pudo haber vivido situaciones donde estas bases no estaban tan firmes. Entonces, ¿fue Can Yaman injusto con Demet Özdemir cuando ella lo amaba? Desde una perspectiva externa, basándonos en los rumores, en las interpretaciones mediáticas y en la percepción generalizada, hay fuertes indicios de que Demet pudo haber sentido esa injusticia. No necesariamente por malicia de Can, sino quizás por una desalineación de prioridades, por la presión de la fama, o por una comunicación que no fue lo suficientemente efectiva para mantener ambos mundos en armonía. Es un recordatorio para todos nosotros de que las relaciones, por muy apasionadas que empiecen, requieren trabajo, comprensión, y sobre todo, un compromiso mutuo para que prosperen. Y que en la vorágine de la fama y las aspiraciones individuales, es fácil descuidar el jardín del amor si no se riega con atención y dedicación. La sensación de injusticia en el amor, cuando se ama profundamente, es una de las experiencias más dolorosas, porque implica sentir que tu corazón, tu entrega, no ha encontrado un eco igual en la persona amada. Y en el caso de Demet y Can, es una historia que para muchos deja esa inquietud, esa pregunta en el aire sobre si el amor, a veces, no fue suficiente para superar los desafíos que su propia fama y sus propias trayectorias individuales les presentaron. Y así, mis queridos seguidores, llegamos al final de este análisis. Hemos explorado las posibles razones detrás de la percepción de injusticia en la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, especialmente desde la perspectiva de ella, si es que su amor era profundo. Hemos visto cómo la fama, las prioridades y la comunicación pueden jugar roles cruciales en el destino de una relación. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y les haya dado para reflexionar. Las historias de amor, especialmente las que ocurren bajo el foco público, siempre nos dejan lecciones valiosas sobre la naturaleza humana, el amor, y los desafíos que enfrentamos en nuestras propias vidas. Les agradezco enormemente por haber llegado hasta aquí, por su tiempo y por su atención. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que hubo injusticia en su relación? ¿Qué consejo le darían a alguien que se siente tratado injustamente en el amor? Déjenme sus comentarios abajo, que los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Y si este contenido les gustó y les aportó algo, por favor, no olviden darle a me gusta, compartir este vídeo con sus amigos para que más personas puedan unirse a nuestra conversación, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es lo que nos ayuda a seguir creando este tipo de contenido para ustedes. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo fuerte.